de un mismo trastorno. Entonces, como objetivos generales y específicos, como pues, en la mayoría de las clases, tenemos que nuestra prioridad o principalmente nuestro objetivo va a ser que conozcamos con esta presentación un poquito lo que sería sobre el diagnóstico de estos trastornos y aprender a identificarlo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues en base a los criterios del manual del DSM-5 y todo esto pues para realizar promoción, prevención y atención, ¿no? En un enfoque de forma sociopsicobiológica. Y ya de forma específica, pues vamos a conocer todos estos diferentes criterios que van a tener tanto los trastornos somatomorfos como el trastorno conversivo de igual de este manual, ¿no? Que va a ser el DSM-5. Y también encontramos más bien que aparte de los criterios del DSM-5 van a existir otros criterios que van a estar dados por el CIE-10, que pues más adelante igual los vamos a ir platicando. Y pues ya una vez que sepamos y conozcamos estos criterios, pues integrarlos y junto con todo lo que es los criterios diagnósticos, el cuadro clínico, la patogenia, así que todo lo que vamos a ver en esta exposición, pues llegar a un tratamiento y a una prevención, ¿no? Para justamente estos trastornos. Entonces, para ambos trastornos vamos a ver lo que es su definición, su epidemiología o prevalencia, los factores de riesgo que va a tener cada uno de estos trastornos, su posible patogenia, junto con su cuadro clínico. Y a partir de aquí, pues ya vamos a tocar los criterios diagnósticos, tanto del DSM-5, que va a ser el principal, y vamos a mencionar también los del CIE-10, ¿no? Y después de conocer los criterios, pues mencionar aquellos diagnósticos diferenciales que pueden existir para ambos trastornos, para finalizar con un manejo, su tratamiento y el pronóstico. Entonces, como una breve introducción, pues teníamos que antes de la actualización del manual, pues teníamos al DSM-4, ¿no? El DSM-4 subdividía a los trastornos somatomorfos de forma general en un trastorno de somatización, un trastorno somatomorfo indiferenciado, un trastorno de conversión, un trastorno por dolor, una hipocondría, un trastorno dismórfico corporal y un trastorno somatomorfo no especificado. Pero posteriormente de que se hiciera una revisión y una actualización de este manual, pues pasamos a el nuevo, que va a ser el DSM-5, ¿no? Que es el que con el que hemos trabajado algunas veces, en las sesiones pasadas también. Y pues estos trastornos dejan de llamarse o generalizarse en trastornos somatomorfos para pasar a ser denominados trastornos de síntomas somáticos y aquellos trastornos relacionados, ¿no? En el DSM-5 van a incluir diferentes diagnósticos para estos síntomas somáticos y trastornos relacionados, que van a ser el trastorno de somatización, que es el que justamente vamos a hablar, un trastorno de ansiedad, un trastorno de conversión, que pues va a ser el segundo en el que les vamos a dar enfoque el día de hoy en la exposición, y también pues abarca trastorno fácticos, facticios, perdón, y otros trastornos somáticos especificados y aquellos que no están especificados. Pero, como les comentaba, y pues como más adelante vamos a verlo en los criterios, el trastorno de somatización pues se va a ver mm, como ya, como que se van a juntar todos los diagnósticos que vimos o que se veían anteriormente en el DSM-4. Pero pues como les digo, más adelante lo vamos a platicar. Ya llegó el doctor, no me acuerdo, creo que teníamos que tener las cámaras prendidas, ¿no? Pero pues si no, pues ya, ahorita vemos.
Oye, justamente te iba a decir eso. Me acaba de contestar y me había dicho que vayamos empezando con el caso, pero pues ya lo acabamos. Y le dije que ya Ah, empezamos con la expo. bueno, entonces, continuando este, con la exposición, pues ya llegamos a, después de toda esta introducción, al trastorno de somatización, o también conocido como trastorno somatomorfo. Mm, Esta va a estar definida en el DSM-5 como la tendencia de algunas personas o algunos individuos a experimentar y manifestar malestares psicológicos en la forma de síntomas somáticos. Y al tener estas manifestaciones o estos malestares psicológicos, van a buscar forma de explicarlas y por lo tanto pues van a acudir este, al médico. Más que nada para como tratar de visualizar o ver o tratar de más bien dar una explicación a sus trastornos somáticos. En este caso, eh, van a existir o van a presentarse signos y síntomas, los cuales van a ser somáticos, pero no van a no van a tener una explicación, como más adelante igual vamos a ver en los criterios. Estos, pues a pesar de tener diferentes paraclínicos, pues no van a tener alguna razón de ser. Entonces, estos signos y síntomas van a llegar incluso a que el paciente esté pensando constantemente en ellos y por lo tanto, pues van a generar un deterioro social y ocupacional en el individuo. Además de esto, pues tenemos que los síntomas no van a ser pues específicos, por así decirlo, sino que pues van a ser realmente síntomas vagos, van a ser múltiples y no necesariamente se van a enfocar a un solo sistema, sino que pues pueden ser diferentes, ¿no? Y por eso en los diagnósticos diferenciales, pues va a existir una gama grande, por así decirlo, de diagnósticos. Listo. Bueno, ahora vamos con la epidemiología. Pero antes de ello hay una cuestión importante a destacar. Y es que, bueno, no hay cifras, perdón, está pasando una moto. Y es que pues, no hay cifras, como les decía, actualizadas que nos permitan tener, pues, como un panorama certero del número de casos de ambos trastornos, tanto del somatomorfo como del conversivo. La epidemiología de ambos es bastante parecida, como lo van a ver a continuación, pero hasta donde se ha estudiado, más de 500 millones de personas en el mundo creen padecer estrés crónico o, tras haberles explicado las definiciones, alguno de los dos trastornos que estamos platicando ahorita. En consulta, los casos son muy frecuentes, tienen una prevalencia de hasta el 16%, como les estoy mostrando aquí, y representando hasta el 25% de todas las consultas que se dan en atención primaria a la salud en el día a día. Y pues bueno, de la tonelada de consultas de las que les hablo, luego de un tratamiento médico correcto, entre comillas correcto, los casos, independientemente de si se resuelven o no, el 70% de ellos van a permanecer en incógnita. No se sabe qué es lo que causó el cuadro que el paciente refiere, en pocas palabras. Y por último, recalcar que aunque estos trastornos están presentes en ambos sexos, son mucho más frecuentes en mujeres. Pueden ir de 2 a 1 en relación con los hombres, pueden llegar incluso hasta 5 a 1. Y de ese total de mujeres, la gran mayoría son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. ¿Ok? La que sigue, porfa. Referente a los factores de riesgo, el trastorno somatomorfo puede deberse a la combinación de factores, así como factores desencadenantes. Entre los factores se encuentran los genéticos, los cuales están asociados a polimorfismos de la catecol o metitransferasa, que se relaciona con la sensibilidad al dolor, así como también se relaciona con la región del gen del transportador de serotonina, que se asocia a inestabilidad emocional y ansiedad. Y también se contempla al gen de la triptófano hidroxilasa que se relaciona con la ansiedad somática.
En los factores individuales, estos se presentan en personas con temperamento sensible, meticuloso, ansiosos, perdón, así como personas que tengan factores psicológicos, ya que son más vulnerables. En algunos pueden aparecer el trastorno tras una enfermedad física, por ejemplo, una gastroenteritis seguida por un dolor abdominal grave o una mononucleosis infecciosa seguida del síndrome de fatiga crónica. También se toma en cuenta que la experiencia de las personas ante las enfermedades, ya que puede ser un precursor, y entre los factores está el abuso escolar o el estrés, y desde el punto de vista neurobiológico se refiere a que hay un mayor volumen en el área motora, en el giro superior temporal derecho y en el córtex prefrontal dorsomedial, así como también se ha encontrado una sobreactivación de la red neuronal de estas zonas. En cuanto a los factores familiares, se asocia con familias que son muy ansiosas, sobreprotectoras, así como familias sobreinvolucradas emocionalmente, además de que existan problemas de salud física, familiares con somatizaciones o que tengan comportamiento frecuente de búsqueda de atención médica, así como situaciones familiares estresantes. Y en los factores ambientales se contemplan preocupación o presión académica o problemas en las relaciones interpersonales y también los factores socioeconómicos. La siguiente, por favor. Las presentaciones clínicas son muy variadas de este trastorno, ya que pueden ir desde síntomas leves y transitorios. También van a pasar por reacciones de adaptación hasta presentar cuadros con síntomas graves, crónicos e incluso incapacitantes. Se han descrito 3 formas de los posibles cuadros, en donde el primero son síndromes clínicos en relación a los síntomas, en donde primero se va a categorizar a los pacientes desde el punto de vista de la descripción de los síntomas, y así se van configurando patrones clínicos de acuerdo a la especialidad afectada, es decir, en relación al órgano, aparato o sistema. Por ejemplo, como se muestra en la tabla, en caso de la especialidad de gastroenterología, se habla de un síndrome funcional de colon irritable y dispepsia no ulcerosa. O en el caso de urología, el síndrome funcional es un dolor pélvico crónico, y en el caso de neumología se menciona el síndrome de hiperventilación. La segunda forma son categorías psiquiátricas, en donde se intenta incluirlos dentro de las categorías psiquiátricas del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el cual define estos trastornos como la presencia de síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica y que no puede explicarse o completamente la presencia de la enfermedad, y que más bien se puede relacionar con efectos de una sustancia u otro trastorno mental. Y aquí los síntomas deben producir malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad diaria del paciente. Y la tercera forma es la visión integradora, en donde el espectro del síndrome es tan variable que puede relacionarse con síntomas comunes o habituales como la lumbalgia, cefalea o diarrea, o con síntomas crónicos, los cuales pueden ser múltiples e incapacitantes, generando pues interferencia en la vida diaria del paciente. Los síntomas comunes o habituales llegan a ser, es la lumbalgia, la cefalea tensional, generalmente bilateral y frontal, o incluso puede aparecer migraña, también diarrea, dolor abdominal o musculoesquelético. Y se menciona que el dolor tiende a empeorar durante el día y no se llega a percibir durante la noche o cuando se encuentren de vacaciones. Asimismo, existe el test de cribado de Optenheimer para el trastorno por somatización, donde se incluyen 7 síntomas, como es la respiración entrecortada, la dismenorrea, quemazón en genitales, como un nodo en la garganta o la dificultad para tragar, amnesia, vómito o dolor en extremidades. Siguiente, por favor. Perdón ahora por los coches. Bueno,
La patogenia del trastorno somatomorfo, aunque pareciera bastante compleja, dado todo lo que nos dijo Alicia, y tomando en cuenta todos los factores que tenemos que evaluar en cada paciente, pues cada uno tiene un contexto distinto, ¿no? Tiene miles de variables a considerar y cada una de esas variables pudiera estar ocasionando el cuadro que presenta. Recordemos que es un trastorno mental, no es físico, no es biológico. Entonces, de manera muy sencilla, podemos manejarlo como que, pues hay una mayor conciencia de las sensaciones corporales, o bien puede haber también un sesgo cognitivo al interpretar los síntomas físicos que está padeciendo. Con un sesgo cognitivo, ¿a qué me refiero? Pues a que haya una interpretación incorrecta, errónea de lo que la persona está sintiendo, está viendo o está viviendo. Y si juntamos ambos factores, una interpretación equivocada y una sensibilidad y percepción que están alteradas, pues vamos a tener como resultado este trastorno. De manera muy general y muy simplificada, así lo podemos ver. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ahora, hablando justamente de pues, cómo podríamos facilitarnos el diagnóstico de este trastorno, ya que como vimos, pues realmente las manifestaciones clínicas van a ser múltiples. Entonces, pues gracias, por así decirlo, al DSM-5, pues nos otorgaron ciertos criterios con los que podemos eh, darnos una idea o incluso diagnosticar el trastorno. En este caso, les coloqué en la diapositiva estos criterios, los cuales se dividen en criterio A, B y C, y a su vez el criterio B se subdivide en tres apartados. Aquí, como podemos ver, eh, el criterio A nos habla sobre que en nuestro paciente o en la persona debe de haber uno o más síntomas somáticos que causen malestar o, como se los mencionaba en la definición, den lugar a problemas significativos en la vida cotidiana, ¿no? En su vida diaria, ya sea de forma interpersonal o laboral. El segundo criterio o el criterio B va a ser que pues todos estos pensamientos, sentimientos o comportamientos referente a lo que la persona está sintiendo, pues van a ser excesivos. Estos pensamientos, estos sentimientos, pues van a estar relacionados justo con los síntomas que el paciente está presentando. A su vez, pues estos se van a ver asociados a preocupaciones que el paciente va a tener y que pues a su vez, o sea, todo va a ir relacionado, ¿no? Al nuestro paciente tener esta preocupación, pues va a tener dificultades a desarrollarse en su vida cotidiana y pues a su vez esta preocupación por su salud pues se va a mantener constante. Por lo tanto, es aquí donde nuestro punto B se divide en estos tres apartados. Si los pensamientos llegan a ser pues constantes, excesivos y desproporcionados y a su vez son persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas que está presentando el paciente, pues se va a considerar parte del criterio, ¿no? El segundo apartado, pues nos habla sobre esta persistencia de los síntomas, provocando ya ansiedad acerca de la salud del paciente o de los propios síntomas que está presentando. Y el criterio 3 o el apartado 3 de este segundo criterio, pues va a hacer que pues todos estos pensamientos excesivos le van a consumir tiempo y energía a nuestro paciente, haciendo que, pues, regresando a lo mismo, ¿no? Tenga deterioro tanto en su vida personal como laboral o en su vida diaria, ¿no? Entonces, estos tres subapartados pues van a pertenecer al criterio B y pues como se pueden dar cuenta, básicamente giran sobre la definición del principio, ¿no? El tercer criterio o el criterio C nos va a hablar sobre que
pues aunque algún síntoma somático no esté continuamente presente, eh, va a existir un trastorno sintomático persistente. Para considerarlo persistente, pues debe de tener de forma general más de 6 meses. Entonces, una vez teniendo estos 3 criterios básicos para el trastorno de este síntoma somático, pues se puede subclasificar al trastorno. Si nuestro paciente va a tener o presentar estos síntomas somáticos, pero al momento de presentarlos implican demasiado dolor para la persona, pues se le va a conocer como un trastorno somático con predominio de dolor, o lo que antes se le conocía, como vimos al principio en el DSM-4, como un trastorno doloroso. Si estos síntomas eh, pues continúan siendo intensos, va a existir una alteración importante de pues la vida de la persona y va a tener una duración prolongada, como vimos va a ser más de 6 meses, al trastorno se le va a clasificar como un trastorno somático persistente. Y a su vez se subclasifica en la gravedad que pueda tener el paciente, ya sea leve, moderada o grave. Y pues básicamente, como podemos ver en la diapositiva, se va a considerar leve si solamente se cumple alguno de los síntomas especificados en el apartado o en el criterio B, que pues serían alguno de estos 3. Va a ser moderado cuando se cumplen 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B, y va a ser grave si se cumplen de igual forma 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B, y además de esto, pues existen múltiples quejas somáticas o existe simplemente un síntoma somático que sea muy intenso. Y pues ya una vez conociendo los criterios del DSM-5, que pues básicamente van a ser los más importantes, eh, pero pues tampoco tenemos que olvidar que existen otros criterios que nos los da el CIE-10. Este pues básicamente habla de lo mismo que los criterios del DSM-5, solamente que lo enfoca más a los síntomas somáticos que está presentando el paciente. Entonces, como podemos ver aquí, los criterios de diagnóstico para el CIE-10 de un trastorno somatomorfo, pues va a hacer que existan síntomas físicos múltiples, recurrentes y que tengan presencia de al menos 2 años de duración. Tenemos también que la mayoría de los pacientes pues van a tener una larga y complicada historia de historia médica, un historial médico con servicios básicos o incluso especializados. Y pues aquí va parte de lo que les mencionaba al principio, que nuestro paciente va a buscar la forma de explicar qué es lo que le está pasando. Entonces va a recurrir a los distintos servicios de salud y a su vez pues va a realizarse diferentes estudios, prácticamente los estudios que sean necesarios para que encuentre una explicación a su síntoma, aunque no la haya. Y pues a menudo otro de los criterios es que se asocia con una alteración en el comportamiento social, interpersonal y familiar, ¿no? O sea, como les mencionaba, todo gira prácticamente con la definición. Y hablando de los diagnósticos diferenciales, pues en realidad son vastos, ¿no? Depende de la sintomatología clínica que presenta el paciente, pues puede ser el diagnóstico presuntivo o el diagnóstico en el que podamos sospechar. Pero pues al realizarse las pruebas y al realizarse los diferentes estudios, pues nos daremos cuenta que en realidad nuestro paciente no presenta nada de la sospecha clínica que se tuvo al principio. Por lo tanto,
pues junto con pruebas de diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces, continuando, como les mencionaba, junto con los criterios diagnóstico, tanto pues podemos basarnos más en el DSM-5 o en el CIE-10, como lo prefera, como sea de nuestra preferencia, eh, junto con unos estudios con resultados normales, pues podemos tener una sospecha bastante grande que nuestro paciente pues presente este trastorno, ¿no? Además de pues, las diferentes condiciones que pues, vaya a presentar nuestro paciente, también puede presentar otros trastornos, ya sea trastornos de ansiedad, depresivos, trastorno de pánico o de conversión, que pues va a ser el que más adelante pues vamos a tocar. Para el manejo, las normas de buena práctica clínica en atención primaria refieren que el paciente debe ser atendido por un solo médico. También se deben planificar citas regulares, las cuales vayan de 4 a 6 semanas como máximo, así como también que las consultas sean breves. También se deben de buscar y explorar la zona en donde el paciente refiere a dolor, así como también buscar los signos. También se deben evitar test diagnósticos que no sean necesarios para evitar iatrogenia y gastos sanitarios. También se debe evitar diagnósticos falsos y tratamientos innecesarios, así como tranquilizar al paciente y llevar a los servicios psiquiátricos. Siguiente, por favor. Y para el tratamiento es fundamental entender cómo se siente el paciente, su sufrimiento y tener un buen control emocional. Los 3 pilares fundamentales del tratamiento serían explicarle los síntomas al paciente que pueda sentir, también establecer objetivos de tratamiento razonables y un tratamiento psicofarmacológico, ya que, como les había mencionado, el dolor es el síntoma principal en algunos pacientes, por lo que podría usarse antidepresivos, ya que son efectivos para tratar el dolor neuropático. También se pueden usar benzodiazepinas en los pacientes con gran carga de ansiedad, estas para aliviar el dolor debido a las contracturas musculares o para resolver dificultades de sueño. Así también se pueden usar betabloqueantes si hay síntomas excesivos por hiperexcitación del sistema nervioso simpático. Y otros fármacos que también se pueden usar es la carbamazepina, la gabapentina y sulpiride. Otro tratamiento que se puede emplear son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la escitalopram y en particular la fluvoxamina, ya que parecen ser efectivos en la reducción de los síntomas físicos que se asocian a trastornos de ansiedad. Y en cuanto al citalopram, estudios refieren que puede estar indicado en casos de dolor abdominal recurrente, con trastornos del humor o de ansiedad comórbidos. Y el uso de analgésicos debe ser individualizado en cada caso, ya que la mayoría de los pacientes con dolor crónico van a decirnos que los analgésicos no son efectivos o que no les sirven. E incluso otros pueden estar en tratamiento con analgésicos ya mayores, como los opiáceos. Es importante mencionar que no existe ningún fármaco específicamente autorizado para el uso de los trastornos somatomorfos y pues la medicación indicada es para el tratamiento de alguno de los trastornos comórbidos. Y en cuanto a la intervención cognitivo-conductual, los puntos o elementos de estas son hablar de las investigaciones y de los fundamentos para el manejo del dolor, fomentar el autocontrol del dolor del paciente, fomentar el buen comportamiento, desarrollar habilidades de afrontamiento saludables, también enseñar habilidades para resolver problemas, fomentar la participación en las actividades cotidianas,
y reducir la atención de los padres en relación a los síntomas físicos. Estas intervenciones han demostrado ser efectivas específicamente en cefaleas, dolor abdominal recurrente, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. En caso de que el paciente tenga una comorbilidad psiquiátrica como trastorno del ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno por uso de sustancias, trastorno de conducta o por déficit de atención e hiperactividad, se debe de llevar el abordaje terapéutico específico para cada trastorno. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a pues, a esta segunda parte de la presentación, pues llegamos al trastorno conversivo. Este se va a definir como aquella enfermedad psicológica que se va a caracterizar por síntomas que sugieren una condición neurológica o médica, la cual pues de igual forma no tiene alguna explicación o no se puede explicar de manera integral por medio de una patología psiquiátrica. Aquí la principal diferencia con el trastorno somatomórfico es que el trastorno conversivo, va a implicar una pérdida o un cambio en el funcionamiento físico de la persona, ya sea de este cambio, pues va a ser temporal y pues va a estar asociado a algún conflicto psíquico. O más, pues más adelante vamos a ver en el cuadro clínico, se van a presentar diferentes manifestaciones. También algunos de los sinónimos o otro de los nombres que se le puede dar a este trastorno es un trastorno psicógeno, un síndrome pseudoneurológico o una neurosis histérica. Los factores de riesgo para el trastorno conversivo pueden ser temperamentales, que frecuentemente se asocia a rasgos de personalidad desadaptativos, ambientales, en este caso puede haber antecedentes de abuso y negligencia en la infancia o también a menudo, aunque no siempre, existen eventos estresantes vitales. También los factores genéticos y fisiológicos se pueden dar por la presencia de una enfermedad neurológica que causa síntomas similares, lo que constituye un factor de riesgo, y un ejemplo mencionado en la bibliografía son las convulsiones no epilépticas. Y los factores modificadores de curso son aquellos donde la corta duración de los síntomas y la aceptación del diagnóstico son factores pronósticos positivos, y los rasgos de personalidad desadaptativos y la presencia de una comorbilidad física puede ser un factor pronóstico negativo. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, los trastornos conversivos casi siempre se manifiestan a través de un solo síntoma, cual tiene un inicio repentino y se relaciona con un factor estresante. Los síntomas llegan a variar, aunque las molestias motoras, por lo general de los músculos voluntarios, son más frecuentes que las sensitivas. Y los síntomas más frecuentes son las parálisis, afonía, convulsiones, alteración de la coordinación o del equilibrio, alcinesia, discinesia, también ceguera, visión en túnel, anosmia, parestesias de extremidades, falta de respuesta, sordera, disfagia, sensación de una masa en la garganta y también la retención urinaria. Y de acuerdo con la bibliografía, se refiere que del 10 a 40% de los trastornos conversivos canalizados a los psiquiatras, los pacientes llegan a manifestar pseudoconvulsiones. Siguiente, por favor. Bueno, esta patogenia, a diferencia de la anterior, sí cambia bastante. Y es que aquí los síntomas somáticos van a surgir como pues un mecanismo de defensa, pero es un mecanismo de defensa psicológica. Este mecanismo se le llama ganancia primaria, ¿ok? Y su finalidad
pues es restaurar el equilibrio psicológico que se vio alterado en un principio. La manera en la que estos pacientes van a recuperar ese equilibrio, pues es redirigiendo toda su atención hacia los síntomas que nos están presentando. Entonces, de esta manera, el problema real que tiene la persona va a bloquearse, solo se experimenta parcialmente, como si pasara a segundo plano, pues. Y ahora ya que se está ignorando el problema principal y la conciencia encontró un culpable del malestar, en este caso el síntoma somático, pues lo va a utilizar para obtener beneficios personales y a esto se le conoce como una ganancia secundaria. ¿Ok? Hay un dato importante y es que la ganancia primaria va a ocurrir de manera inconsciente. Entonces aquí los pacientes creen estar genuinamente enfermos y esto hace que el diagnóstico pues sea difícil en un principio, ¿no? Y como les mencioné en la epidemiología, al final de todo el caso permanezca siendo una incógnita y así se quede. La que sigue, por favor. Y pues justamente para agilizar o tratar de facilitar el diagnóstico, tenemos también criterios por el DSM-5 para el trastorno de conversión o, como les mencionaba, también trastorno de síntomas neurológicos funcionales, conocido por ese nombre también. En este caso, en vez de tener 3 criterios, se van a tener 4. De igual forma, pues otorgándoles una letra A, B, C y D. En el caso del primer criterio o del criterio A, tenemos que el individuo o el paciente va a presentar de igual forma uno o más síntomas, pero en este caso van a ser síntomas que alteren su función motora o sensitiva. Esto de forma pues, voluntaria, ¿no? El criterio 2 o el criterio B va a referirse a que los hallazgos clínicos que pues va a presentar el paciente realmente no van a ser compatibles entre lo que es el síntoma que refiere y las afecciones neurológicas o médicas que va a presentar. El tercer criterio o el criterio C va a hacer que el síntoma presente o la deficiencia que tenga el paciente no se explica de otra mejor manera que por un trastorno médico o un trastorno mental. Y el cuarto criterio o el criterio con la letra D es básicamente también el último criterio del anterior trastorno, que pues a estos síntomas que presente nuestro paciente eh, va a producir, bueno, más bien, no es el último del anterior, pero similar a los criterios que tenía el anterior, es que estos síntomas que le estén causando malestar a nuestro paciente, eh, pues generen un malestar clínicamente significativo o un deterioro en su forma de desarrollarse a nivel social, laboral u otras áreas en las que pues el paciente se esté desarrollando, ¿no? Prácticamente en su vida diaria. Y pues a su vez que, bueno, más bien, y también que el otro trastorno, una vez teniendo los criterios, se puede clasificar dependiendo de los síntomas que presente, dependiendo también del tiempo en que estos síntomas se estén presentando y si se presenta con factores de estrés psicológicos o no. Entonces, dependiendo del síntoma que nuestro paciente eh, acompañe a este trastorno, pues es la clasificación o es como se le va a clasificar en el CIE-10. Entonces, si nuestro trastorno es acompañado de debilidad o parálisis, se le va a dar en el CIE-10 o se le va a conocer como con la clave de F44 punto 4, que pues va a ser el trastorno en general. Y a esto se le va a añadir esta parte, ¿no? Que pues presenta debilidad o parálisis. Entonces, como podemos ver aquí en la diapositiva, pues puede presentar diferentes tipos de síntomas, ¿no? Eh,
puede presentar síntomas de movimiento, con movimientos, acompañado con movimientos anómalos o con síntomas de la deglución, como lo mencionaban en las manifestaciones clínicas que puede referir el paciente, eh, síntomas en el habla, ataques o convulsiones, pérdidas sensitivas, o diferentes síntomas, ¿no? Y pues, ahí como tienen la parte izquierda en los paréntesis, pues va a ser la clave que se le va a dar dependiendo del síntoma que presente. Ahora, dependiendo del tiempo que nuestro paciente esté presentando los síntomas, pues se va a clasificar en un episodio agudo o en un episodio persistente. En caso de que los síntomas estén presentes durante menos de 6 meses, se le va a conocer como un episodio agudo. Y si los síntomas han estado durante 6 meses o más, pues como un trastorno persistente, ¿no? Similar al trastorno anterior. Y también se clasifica o se especifica, más bien dicho, si se acompaña con factores de estrés psicológicos o no lo hace, ¿no? Y si en el caso de que se acompañe con factores de estrés psicológicos, pues especificar el factor estresante o el factor de estrés. Y de igual forma, una vez conociendo pues los básicos o los principales que pues van a ser los criterios del DSM-5, tenemos los criterios que nos da el CIE-10, ¿no? Y pues de igual forma como los otros van a ser similares, solamente agregan un par de criterios más, que pues en este caso va a ser los exámenes médicos, ¿no? Que pues se realizan, pero no se detecta ninguna, sí, no hay presencia de trastornos físicos o neurológicos. Entonces, eh, básicamente van a ser los mismos, ¿no? Y de igual forma, en los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener diferentes patologías neurológicas y diferentes trastornos. Obviamente, pues esto lo vamos a sospechar dependiendo de las manifestaciones clínicas que el paciente presente, pero pues obviamente una vez estudiándolo y realizando pruebas y también ayudando de los criterios, pues podemos ir descartando, ¿no? Pero pues algunos de los diagnósticos diferenciales, pues pueden ser el trastorno de somatización, como vimos anteriormente, un trastorno facticio o de simulación, o ambos, trastornos disociativos, depresivos o pánicos, ¿no? Igual que en los anteriores diagnósticos diferenciales del trastorno somatomórfico. En cuanto al manejo y tratamiento, en participa un psiquiatra y un médico de otro campo, ya sea un neurólogo o internista. Es importante siempre tener en cuenta que el paciente no entiende o no comprende que los síntomas no tienen causa, por lo que nosotros no debemos confrontarlos o insistir en decirles que nada es real o que pues, se le está imaginando, ya que a veces en lugar de mejorar, pues va a empeorar el problema. En los casos en los que se llegue a identificar el factor precipitante, pues se hará lo posible por corregir la situación. Pero en lo que identificamos el factor, es importante tranquilizar al paciente y explicarle que no se ha identificado un problema médico grave, que los resultados de los estudios y de la exploración física pues son negativos y que los síntomas van a ir desapareciendo. Sin embargo, que sí necesita una terapia de apoyo. Entonces, estos pacientes deben ser canalizados con un especialista o con el especialista, ya que muchos van a necesitar del consuelo y seguir explicándoles que los síntomas se van a resolver, aunque también es importante darle seguimiento periódico para buscar alguna enfermedad orgánica que sea sutil
Otra medida, aparte de orientar a los pacientes para que reciban el tratamiento psiquiátrico, es que también su familia reciba la terapia, ya que al igual que el paciente, la familia deberá de tener conciencia de que los síntomas tienen un origen psiquiátrico. Además de que en algunos casos son resistentes los síntomas y van a requerir de hipnosis o amobarbital, el cual tiene propiedades sedantes o hipnóticas durante la terapia. En cuanto a la farmacoterapia, se llega a usar medicación psicotrópica para tratar los trastornos psiquiátricos subyacentes. En cuanto al uso de analgésicos narcóticos, se debe suspender su uso, ya que los pacientes los llegan a tomar para controlar el dolor, que pues no es orgánico, y entonces lo que vamos a hacer en esos casos es administrar antidepresivos a dosis terapéuticas en forma similar a cualquier otro trastorno depresivo. Y también se ha observado que el lorazepam es útil en el tratamiento de este trastorno, así como también los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, antidepresivos tricíclicos y antidepresivos como la venlafaxina y bupropión. Y en aquellos pacientes en los que los síntomas neurológicos no se dan con la monoterapia, se va a tener que tratar con neurolépticos o antipsicóticos. Y de acuerdo con la bibliografía, el uso de placebos para su diagnóstico y para la terapia es controvertido, ya que pues, si los pacientes se enteran, en lugar de interpretarlo como que lo están ayudando para su diagnóstico y para su tratamiento, lo van a interpretar como una confrontación y van a volverse más resistentes al diagnóstico y al tratamiento psiquiátrico. Siguiente, por favor. Bueno, y pues ya, para acabar, el pronóstico. El pronóstico suele depender del seguimiento que se les dé a los pacientes. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que se busca, además de tener el problema emocional que hay de raíz, pues también se busca en primera instancia evitar el desarrollo de enfermedades médicas que no sean psiquiátricas. Por poner un ejemplo muy dramático, la paciente del caso, que lo que tenía era trastorno somatomorfo. Ella insistía en que tenía algo, pese a que no le encontraba nada. Pudiera pasar, hipotéticamente, que según ella, nadie le hiciera caso, se deprimiera, esa depresión la llevara a dejar de comer, de tomar agua, llegar a desnutrición, deshidratación, etc. Entonces, pues de ahí la importancia de realizar el diagnóstico del trastorno rápido, ¿ok? Tiene que haber una comunicación clara entre ambas partes, una buena relación médico-paciente sobre todo, y dentro de esa buena relación, pues va implicado el no descalificar, minimizar o excluir sus emociones, sus sentimientos o cualquiera que sea el problema que tengan. La que sigue, Carlos, porfa. Gracias. Y pues bueno, es un hecho que estos pacientes necesitan ayuda profesional y la necesitan de manera temprana. Entonces, tenemos que remitirlos oportunamente a psiquiatría, pero, no sin antes explicarles el motivo. Ya no es tan común, pero sí llega a pasar que, señor, señora, la vamos a derivar a psiquiatría y que peguen el gritote de, me está diciendo loco, loca. Pero no, solamente se le está enviando un servicio especializado en el que pues el problema que usted tiene se le va a dar la atención de mayor calidad. Entonces, recalco, importante tener una buena relación y explicarle el protocolo a seguir. En conclusión, pues, estos padecimientos ambos son muy complejos y el resultado va a depender enteramente de la rapidez y la calidad del tratamiento. ¿Ok? Pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Muy bien, doctores. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, doctor. Bien. Bueno, pues que pasen buena noche. Después nos vemos. Gracias. Muchas gracias, doctor.